¿Alguna vez has estado en una discusión sobre si es mejor el libro o es mejor la película? Te invito a que conversemos sobre este tema en este video. Bienvenidos. Frente a esta discusión, si es mejor el libro o la película, las respuestas casi siempre, en el caso de los lectores, suelen inclinarse hacia el libro. Esto porque los lectores solemos establecer las relaciones cuando encontramos una película adaptada de un libro. Entonces, para nosotros, cuando leemos, siempre vamos a encontrar algunas diferencias que suelen generarnos amores y desamores. No obstante, no siempre es mejor el libro que la película. Han existido algunos casos en el que la película ha permitido una mejor recreación que la literatura. Aún así, los lectores siempre vamos a preferir la lectura porque esta nos permite recrear nosotros mismos todo lo que está aconteciendo dentro de la obra. Pero bueno, hablemos de lo obvio. Una de las particularidades que diferencia el libro y la película es que la película tiene solo unas cuantas horas para mostrarle al lector todo el mundo de la historia. Mientras que en la literatura, en el libro se puede expandir todo lo que el autor desee. Es decir, el autor no tiene un límite tan marcado como si lo tiene el director de cine. Es más, al momento de adaptar una obra literaria, el director debe tomar decisiones que dejan por fuera algunos personajes o algunos fragmentos de la obra. Incluso en algunos casos, estas adaptaciones han requerido cambios del final. De lo que se contaba en el libro es muy diferente a cómo termina la película. En ese sentido, establezcamos las comparaciones más obvias que podemos encontrar entre cine y literatura. La literatura se basa en el lenguaje escrito, mientras que el cine en el lenguaje audiovisual. Son dos formas de lenguaje muy diferentes. Porque, por ejemplo, el lenguaje escrito solo tiene y cuenta con la palabra escrita y con todas las técnicas de escritura. En este sentido, solo se tiene y se apoya en, por ejemplo, las figuras literarias, las diferentes técnicas de escritura que puedan aplicarse. Mientras que el lenguaje audiovisual tiene todas las técnicas audiovisuales, como el sonido, la edición, los efectos especiales. De igual manera, la literatura es el trabajo de uno o de muy pocos. Allí participan pocas personas. Puede ser un autor o pueden ser varios autores, pero participan después de tener el texto definitivo, el editor, el corrector, es decir, un grupo muy limitado de personas. Mientras que el cine es el trabajo de muchos. Allí desde el guionista, pasando por el director, los ingenieros de sonido y todos los actores y todo el equipo que está detrás de cámaras hace parte de ese trabajo que un espectador ve cuando va a una sala de cine. Es así como la literatura es el resultado de un autor, o sea, depende ante todo de él, aunque también participan otras personas. Todo el resultado se basa y se centra en lo que ha hecho el autor previamente. Mientras que en el cine es un resultado que depende de todo ese equipo de trabajo. Por ejemplo, la interpretación que hace un actor de un personaje le puede dar fuerza a una historia, y si ese personaje no está bien construido puede decaer. También en el proceso de edición, por ejemplo, en el proceso de la forma en cómo se capturaron las imágenes, las decisiones que toma el director como autor de esta obra cinematográfica. Entonces es un resultado de muchas personas. Y debemos tener presente que la literatura requiere de la participación activa del lector. Toda lectura siempre requiere que el lector ponga de su parte. Si la narración no lo engancha, pues el lector solamente cierra el libro y listo, o sea, deja hasta ahí. No tiene que seguir leyendo. Mientras que en el cine, el espectador suele ser pasivo y se dedica solo a recibir lo que le están presentando, o sea, está ahí quieto esperando y percibiendo todo lo que la pantalla le está compartiendo. Y finalmente, en el caso de la lectura, para la literatura, la imaginación del lector es fundamental.
La atención e imaginación que éste le preste a la lectura va a ser clave para la comprensión del texto. Por eso hablábamos anteriormente de que requiere una participación activa. Mientras que en el cine solo se necesita la paciencia del espectador para permanecer ante la pantalla. En todos los casos, el libro y la película suelen estar unidos por la trama. Lo demás es susceptible de ser cambiado. Cuando toman la decisión de adaptar una obra literaria, casi siempre se enfocan en una parte de la historia o en el centro, en la trama central, lo que hace que en muchos de los casos se tenga que dejar a un lado otros apartados. Y un detalle particular, las obras complejas, las obras que tienen técnicas narrativas complejas, no suelen ser adaptadas al cine. Esto porque le resulta más complicado al director llevar esa narración en la forma en cómo está construida en lo literario, ya que ahí la trama y la historia pasa a un segundo plano. Cuando la técnica narrativa es el centro de la obra literaria, es muy difícil que la lleven al cine. Voy a compartirte 4 particularidades si primero lees el libro. En primer lugar, el libro te ofrece la oportunidad de retratar en tu mente todos los acontecimientos, lo que motiva la creatividad, la imaginación, y además es un gran aporte para la construcción de empatía. En segundo lugar, leer primero el libro permite que nosotros, como lectores, aportemos nuestras propias apreciaciones de lo que está pasando. Es decir, que somos poco susceptibles a ser influenciados por ideas externas a lo que nos esté planteando el libro. Además, como la lectura se hace en un tiempo prolongado, pues los procesos de asimilación de lo que está pasando son mejores. Y de esta forma, nuestra imaginación siempre se mantendrá activa. En tercer lugar, las películas basadas en libros suelen tener alteraciones en la historia. Lo que nos permite cuando leemos primero la obra es que ya hemos tenido esa apreciación, porque al leerle el libro nosotros tenemos experiencia directa con todo lo que pasa dentro de la obra. Así podemos establecer mejores comparaciones e inclusive asumir posturas críticas más sólidas frente a la adaptación cinematográfica. Y en cuarto lugar, la lectura depende solo de ti, es decir, depende de tus tiempos, de tus ritmos, de tus niveles de comprensión, mientras que la película requiere de un tiempo muy corto, es decir, que una película es muy difícil de ser disfrutada en diferentes momentos. Una película normalmente se asume en una sola sentada, en un solo momento, máximo en 2, mientras que cuando lees puedes hacerlo prolongado, puedes leer 10 minutos, puedes parar y luego leer en la hora del almuerzo, retomar en la noche. O sea, los ritmos de lectura dependen de ti, lo que hace que tengas una mayor independencia frente al proceso de asumir lo que estás leyendo. Por lo anterior, es común que los lectores siempre tendamos a elegir el libro ante la película. Aunque hay algunos casos en los que la película fue mejor que el libro, esto solo suele ocurrir en obras literarias de baja calidad estética, es decir, donde se puede sacar la trama y crear a partir de ahí una mejor versión de la narración y de la historia. Por otro lado, la lectura requiere de tu paciencia y tu dedicación, actitudes que son poco fomentadas durante esta época, pero créeme que tras leer los resultados son muy satisfactorios. Creo finalmente que la literatura y el cine, al ser dos artes diferentes, pueden disfrutarse de forma independiente. En este caso, los lectores debemos aceptar y comprender que cuando un libro es llevado al cine, pues tendremos personajes que no existirán o pasarán algunas situaciones diferentes a las que ocurren cuando lo leímos, e incluso la recreación que haga el director de la película pues será muy diferente a la que nosotros hicimos cuando leímos el libro. Pues la invitación final será siempre disfrutar de las buenas historias, sean en libro o en película. Entonces también los invito a que en los comentarios compartan esas películas que les han gustado sus adaptaciones o esos libros que ustedes han sentido que no han podido ser llevados bien al cine. Me gustaría mucho que me recomendaran entonces libros y películas. De esta forma podría ampliar mis lecturas. Recuerden que esto es más que literatura. Espero que les haya gustado este video y que lo compartan para que continuemos en esta discusión. ¿Qué es mejor, el libro o la película? Nos vemos.